Pregunta a los que fueron declarados desaparecidos. ¿Qué les pasó? Me fui de casa porque me trataban mal. Dejé una nota explicando claramente mi intención de no volver nunca. 1 o 2 horas después, me llamaron de la comisaría y me informaron que habían recibido un reporte de mi desaparición. Les expliqué todas las circunstancias y me desearon suerte. Como ya era mayor de edad, tenía derecho a irme. Esto ocurrió hace 3 años. Tuve un colapso emocional en 2015 después de perder mi trabajo. Ese año fue difícil, así que empacé mis cosas en una mochila, me subí a mi motocicleta y me fui a otra ciudad para despejarme. Llevé suficiente dinero para sobrevivir una semana, apagué mi teléfono y me fui. Durante una semana descansé en la playa, salí a bares y clubes, y me hospedé en un hostal. Hablé con otros huéspedes y, en general, fue una semana increíble, me relajé mucho. Después me preparé y regresé a casa, pero en un cruce me detuvo la policía. Resultó que 2 excompañeros, con quienes había hablado tras ser despedido, se preocuparon y fueron a buscarme a casa. Mis vecinos dijeron que no me habían visto por varios días, comenzaron a buscarme por toda la ciudad y luego informaron a la policía. Los oficiales revisaron mis registros y actividad telefónica, vieron que no aparecía en redes sociales, y que no había llamado a familiares desde hacía tiempo. Mientras yo intentaba alejarme de mi mala vida, todos pensaban lo peor. La policía difundió mi número de motocicleta y cuando salí a la carretera, se activó en el sistema de patrulla, así que me detuvieron. El oficial fue educado, solo quería asegurarse de que estaba bien. Llamó al despachador y pidió eliminarme de la lista de desaparecidos. En Australia, solo eliminan a alguien de la lista después de que un oficial vea personalmente al desaparecido. 8 horas después regresé a casa, y vi que muchas personas se habían preocupado por mí. Honestamente, pensé que a nadie le importaría mi desaparición. Historia 2. Trabajo en una ambulancia y un día fuimos a atender a un hombre que se quejaba de dolor en las piernas. Llegamos a un chico muy educado sentado al borde de la carretera. Tenía enormes ampollas en los pies. Contó que había asistido al funeral de un familiar, se sintió muy triste y decidió caminar para despejar su mente, así que caminó durante 4 días seguidos. Resultó que vivía en el mismo lugar donde creció, a 400 kilómetros de aquí. Hablamos sobre su pueblo, los buenos pubs locales, y otras cosas. Confesó que tenía una pequeña depresión y que quizás necesitaba ayuda profesional. Desafortunadamente, solo pudimos llevarlo al hospital y hacer lo que estaba a nuestro alcance. Más tarde, esa misma jornada, mientras estaba en Facebook, vi que un compañero de escuela publicó algo sobre una persona desaparecida, era nuestro paciente. Llamé a la policía y les informé sobre la ubicación del pobre hombre. Se alegraron mucho. Historia 3. Mi hermano estuvo reportado como desaparecido durante todo un año. Antes había desaparecido, pero solo por unos días. Tiene esquizofrenia paranoide y frecuentemente sufre de alucinaciones. Vivimos en Nueva York, y nuestros padres no sabían dónde buscarlo. Durante un año, fuimos constantemente a la policía para verificar si había algún cuerpo, pero él no tenía amigos ni novia, no había a dónde ir. Un año después recibimos una llamada de un hospital en Washington, encontraron a mi hermano en la calle, muy debilitado. Resultó que había ido a Washington para alertar al gobierno sobre alguna amenaza. Debido a su enfermedad, se negó a comer porque creía que la comida estaba envenenada. La única razón por la que aún estaba vivo era porque personas sin hogar lo cuidaban. Cuando lo encontraron, estaba irreconocible, lleno de picaduras de pulgas. Ahora mi hermano está físicamente sano, aunque su salud mental aún es delicada. Cada vez que veo personas sin hogar, recuerdo este caso. Historia 4. Me fui de vacaciones por 3 semanas. Durante la segunda semana, mi jefe me llamó para preguntar si estaba bien, porque la policía había recibido un reporte de mi desaparición. Mi vecina presentó la denuncia, preocupada porque no me había visto en una semana. Al menos me sentí un poco halagada, ahora saben que tienen buenos vecinos. Historia 5. Uno de mis primeros recuerdos de perderme fue cuando tenía 5 años. Nuestra familia fue de vacaciones a Escocia y terminamos en un lugar muy remoto, rodeado casi por completo de bosque. No había mucho entretenimiento, así que mi hermana y yo decidimos jugar a las escondidas. Tuve una idea brillante, esconderme justo frente a la puerta de la cabaña donde nos alojábamos, detrás de un enorme arbusto.
Observaba a mi hermana que me buscaba durante unos 5 minutos, luego entró a la casa. Pero no me rendí tan rápido, así que decidí quedarme en los arbustos hasta que me encontraran. Después de un rato, unos 15 minutos aproximadamente, más personas comenzaron a unirse al juego. Mis padres corrían de un lado a otro, y yo los observaba y me reía, pensando en lo bien que estaba escondida. Cada vez más personas se unían, otros turistas de las cabañas cercanas, empleados del parque, e incluso policías. Yo seguía escondida en los arbustos. Pasaron muchas horas, cayó la noche, y yo disfrutaba del juego. Mi hermana tenía solo 7 años, así que no participaba en la búsqueda, simplemente se sentaba en el porche. Al anochecer, mi chaqueta amarilla empezó a destacar, y finalmente, después de que me buscaron todo el día por todo el bosque, mi hermana se dio cuenta de que estaba justo frente a ella. El mejor juego de escondidas de toda mi vida. Historia 6. Creo que teníamos unos 10 años cuando un amigo y yo decidimos jugar a recoger hojas caídas de los árboles de los patios de nuestros vecinos y venderlas por dinero. Íbamos de casa en casa ofreciendo nuestros servicios por $5. Al final, habíamos recorrido tantas casas que llegamos a un cruce, y nos dimos cuenta de que no sabíamos dónde estábamos, porque nunca antes habíamos salido de nuestro barrio. Luego se hizo de noche. No podíamos leer los nombres de las calles ni distinguir nada familiar con la tenue luz de las farolas. Finalmente, mientras caminábamos sin rumbo, escuchamos el sonido de una sirena policial, y vimos las luces de un coche de policía. Se detuvieron junto a nosotros y nos preguntaron nuestros nombres. Nos subieron a su coche y nos llevaron a casa. Para nosotros, chicos de 10 años, parecía que habíamos viajado mucho tiempo, aunque en realidad solo habíamos recorrido 4 cuadras. Y recibimos un buen regaño de nuestros padres, además, nos quitaron el dinero que habíamos ganado con tanto esfuerzo. Historia 7. Esto sucedió hace aproximadamente 10 años. Acababa de mudarme a California con mi ex esposo. Nuestra vecina del primer piso era una drogadicta loca que constantemente nos molestaba y discutía con nosotros. En una ocasión, el vecino de nuestro piso decidió hacer reparaciones en su apartamento. Entonces, la vecina del primer piso vino corriendo hacia nosotros y empezó a amenazarnos, porque pensó que yo era la responsable del ruido. Con él era imposible llegar a un acuerdo. Cada vez que salía de casa, trataba de hacerlo lo más silenciosamente posible para que ella no entrara en nuestro apartamento y causara problemas mientras no había nadie. Finalmente, escribí una queja a la administración del edificio y también informé a la policía. Resultó que había muchas quejas contra ella. Mi esposo me recogió de la estación de policía y fuimos a almorzar. Esos idiotas de la administración fueron a la vecina y le entregaron todas mis quejas. Cuando regresamos, golpearon la puerta de nuestro apartamento y gritaron. Nosotros simplemente nos fuimos, compramos una tienda de campaña en Walmart, y nos fuimos de fin de semana a Yosemite para despejarnos. Logramos entrar al apartamento en silencio, ellos habían dormido mucho y susurraron al vecino que nos íbamos de excursión el fin de semana. Después, envié un mensaje a mamá, hermano y hermana, pero por alguna razón solo mi hermana recibió mi mensaje. Durante la última llamada telefónica con mamá, le conté sobre la vecina de abajo que me había amenazado, y luego desaparecí. Regresamos solo 4 días después. Mi buzón de voz estaba lleno de mensajes desesperados de mi madre y mi hermano. Acudieron a la policía diciendo que la vecina de abajo nos había matado, hecho máscaras con nuestra piel y las llevaba puestas. Mi madre no creyó al vecino sobre que nos habíamos ido de excursión. Pensó que el vecino estaba protegiendo a la otra vecina, porque su hija nunca había amado las excursiones. De hecho, era mi primera excursión en la vida. Después de 3 días de preocupación y sufrimiento, finalmente llamaron a mi hermana para informarle que yo estaba viva. Mi hermana se rió y dijo que yo estaba de excursión. Mi madre guardó silencio, luego respondió que por alguna razón decidió enviarme un mensaje preguntando por qué no la había llamado cuando empezaron a pensar que me habían matado. Cuando llegamos a casa y tuve señal, escuché todos esos mensajes y llamé inmediatamente a mis padres, y luego a la policía para cancelar el informe de nuestra desaparición. Historia 8. Mi historia favorita relacionada con este tema involucra a mi primo. Tenía 4 años y estábamos de vacaciones en la playa con toda la familia. En un momento, simplemente desapareció. Lo buscamos durante varias horas y llamamos a la policía.
Resultó que había ido a un hotel que estaba a 2 minutos de la playa para hacer sus necesidades. Allí conoció a otros niños y empezó a jugar con ellos. Todos los adultos pensaban que él era hijo de los huéspedes del hotel. Incluso almorzó allí cuando sirvieron la comida, mientras nosotros ya estábamos listos para contratar buzos que lo buscaran en el fondo del mar. Después de esto, me interné en una clínica de rehabilitación. No sé por qué no le avisé a nadie, pero yo era adicta y estaba poco consciente de mis actos. Mi novio, ya ex, era la única persona que sabía de esto. Alrededor de una semana después, me llamaron desde la recepción del hospital diciendo que mi madre los estaba molestando, exigiendo información sobre mí y diciendo que había desaparecido hacía un mes. Ella exageraba, según la ley, no tenían derecho a dar información sobre mí, así que me pidieron que llamara a mi madre y se lo explicara todo. Cuando salí de allí, vi mensajes de muchísimas personas preguntando si estaba viva, incluso de mi antiguo trabajo. Resultó que mi mejor amiga y mi hermano habían contactado a mi exnovio, pero él ignoró sus mensajes y no me dijo que me estaban buscando. Si me lo hubiera dicho, yo habría pedido que les transmitieran dónde estaba, y todo este alboroto se podría haber evitado. Me sentí muy incómoda por hacer que tantas personas se preocuparan en vano. Cuando tenía unos 6 años, estábamos de vacaciones en Yosemite. Nos alojamos en un pequeño campamento de tiendas. Allí conocí a un niño que era un poco travieso, y decidimos explorar los alrededores. Nos adentramos demasiado y encontramos un osedno en el bosque. Nos quedamos mirándonos mutuamente durante varios minutos, luego cada uno siguió su camino. Cuando regresamos al campamento, los guardaparques ya nos estaban buscando con frenesí. Mis padres estaban desesperados, pero curiosamente no encontraron la historia del osedno tan emocionante como yo. Historia 9. Hace unos 10 años, me mudé a California con mi exesposo. Nuestra vecina del primer piso era una drogadicta loca que siempre nos molestaba y discutía con nosotros. En una ocasión, un vecino del mismo piso decidió hacer renovaciones en su apartamento. Entonces, la vecina del primer piso vino corriendo a nuestra puerta y comenzó a amenazarnos, pensando que yo había causado el ruido. Era imposible razonar con ella. Cada vez que salía de casa, trataba de hacerlo lo más silenciosamente posible para que ella no entrara en nuestro apartamento mientras no había nadie. Eventualmente, escribí una queja a la administración del edificio y también informé a la policía. Resultó que muchas personas habían presentado quejas sobre ella. Mi esposo me recogió de la comisaría y fuimos a almorzar. Los idiotas de la administración del edificio fueron a hablar con la vecina y le entregaron todas mis quejas. Cuando regresamos, ella estaba golpeando nuestra puerta y gritando. Decidimos simplemente irnos. Fuimos a Walmart, compramos una tienda de campaña y nos fuimos de fin de semana a Yosemite para relajarnos. Aún así, logramos entrar en el apartamento silenciosamente antes de irnos. Dormimos mucho y le dijimos a otro vecino que nos íbamos de excursión el fin de semana. Después, envié mensajes a mi madre, hermano y hermana, pero solo mi hermana recibió el mensaje. Durante la última llamada telefónica con mi madre, le conté sobre la vecina del primer piso que me había amenazado. Luego desaparecí. Volvimos solo 4 días después. Mi buzón de voz estaba lleno de mensajes desesperados de mi madre y hermano. Acudieron a la policía diciendo que la vecina del primer piso nos había matado, hecho máscaras con nuestra piel y las usaba. Mi madre no creyó al vecino que decía que nos habíamos ido de excursión, pensó que estaba encubriendo a la otra vecina porque a su hija nunca le habían gustado las excursiones. De hecho, era mi primera excursión en la vida. Después de 3 días de angustia y preocupación, finalmente llamaron a mi hermana para informar que no me habían matado. Mi hermana se rió y dijo que estaba de excursión. Mi madre guardó silencio y luego respondió que por alguna razón había decidido enviarme un mensaje preguntando por qué no la llamé cuando empezaron a pensar que me habían matado. Cuando regresamos a casa y tuve señal, escuché todos los mensajes y llamé de inmediato a mis padres, y luego a la policía para cancelar la denuncia de desaparición. Años después, intenté bromear sobre esto, diciendo, ¿recuerdan cuando pensaban que la vecina nos había matado? Eran solo fines de semana locos, pero nadie se reía todavía, probablemente era demasiado pronto. Historia 10. Mi historia favorita de este tipo está relacionada con mi primo. Tenía 4 años cuando toda la familia estábamos de vacaciones en la playa. En un momento, simplemente desapareció.
Lo buscamos durante varias horas y llamamos a la policía. Resultó que había ido a un hotel a 2 minutos de la playa para hacer sus necesidades. Allí conoció a otros niños y comenzó a jugar con ellos. Todos los adultos pensaban que era hijo de los huéspedes del hotel. Incluso almorzó allí cuando pusieron la mesa, y nosotros ya estábamos listos para contratar buzos para buscarlo en el mar. Yo estaba en una clínica de rehabilitación. No sé por qué no le avisaba a nadie, pero era drogadicta y no pensaba bien. Mi exnovio era la única persona que sabía de mi situación. Una semana después, la recepción de la clínica me llamó para decirme que mi madre estaba molestando, exigiendo información sobre mí y diciendo que llevaba un mes desaparecida. Ella exageraba. Por ley, no podían dar información, así que me pidieron que llamara a mi madre y le explicara todo. Cuando salí, vi mensajes de muchas personas preguntando si estaba viva. Incluso gente de mi antiguo trabajo escribía. Resultó que mi mejor amiga y mi hermano habían contactado a mi exnovio, pero él ignoró sus mensajes y no me informó que me estaban buscando. Si lo hubiera sabido, habría pedido que les dijeran dónde estaba y toda esa confusión se habría evitado. Me sentí muy mal por hacer que tanta gente se preocupara innecesariamente. Cuando tenía unos 6 años, mi familia estaba de vacaciones en Yosemite. Nos hospedamos en un pequeño campamento de tiendas de campaña. Allí conocí a un niño un poco travieso y exploramos los alrededores juntos. Nos adentramos demasiado en el bosque y nos encontramos con un osezno. Simplemente nos quedamos mirándonos durante varios minutos, luego seguimos nuestro camino. Cuando regresamos al campamento, los guardaparques ya nos estaban buscando. Mis padres estaban desesperados. Por alguna razón, mi historia del osezno no les pareció tan impresionante como a mí.